jornadas académicas. En esta ocasión vamos a tratar el tema de gestión del talento humano. Tenemos a una gran invitada que es la licenciada Marisol Pérez. Tiene bastante conocimiento sobre esta área. Y bueno, también me encuentro acá con nuestro equipo de jornadas académicas. Quiero saludar a Kevin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Se me escucha ver? Se escucha y se ve bien. Ya, súper. ¿Cómo están todos ustedes, muchachos? Espero se encuentren bien. Hemos vuelto, estamos con una sesión bastante importante y bastante interesante, les va a gustar, que es psicología en las entrevistas. ¿Cómo con una buena psicología puedes lograr convencer a la encargada de recursos humanos o el encargado de recursos humanos para poder conseguir ese puesto, conseguirte, ganarte a esa persona, en vez de tener un currículum, que también lo tienes que tener, por cierto, pero bueno, bastante interesante la reunión de hoy, ¿no? Entonces, eso, esperamos tener éxito en esta sesión y esperamos que la disfruten. Exactamente, ¿no? El tema de la entrevista es una parte que incluye la psicología, el liderazgo y el demostrar todo el conocimiento y las cosas que uno ha aprendido, ya sea talentos de habilidades blandas como el propio conocimiento. Ezequiel, ¿estás con nosotros? ¿Qué opinas sobre esta temática? ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Saludarles a todos los participantes y a nuestra estimada licenciada. Como ya lo decía, ¿no? Lo han dicho todo. Entonces, creo que es un tema bastante esperado, ¿no? Para todos nosotros. También esta parte de las entrevistas, ¿no? Es muy importante para aquellas personas, sobre todo que prefieren, ¿no? Primero iniciar el trabajo. Entonces, este tema va a estar muy importante, como lo decía Kevin. Y sin más preámbulos, ya empecemos, ¿no? Con la sesión. Vamos con Kevin, vamos a presentar a nuestra licenciada, hacer algunas recomendaciones y si empezamos con este grandioso tema. Claro que sí, con mucho gusto voy a pasar a presentar a nuestra querida licenciada Marisol. Me avisan cuando se comparta la pantalla, por favor. Ahora sí, se ve. ¿Ya se está viendo? Chicos. Ahora sí. Sí, Kevin, estamos viendo la pantalla. Muchas gracias. Muy bien, entonces, como bien dijimos, ¿no? Esta es la segunda de las 3 sesiones que tenemos para la mención de gestión de talento humano. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Primero, creo que se volvió a detener la presentación, no sé, dificultades técnicas, ya. Pero vamos. Tenemos como invitada a la licenciada Marisol Pérez, magíster en Administración de Empresas y como no podía ser magíster en Recursos Humanos. Una muy buena capacitada y la persona indicada y adecuada para dar este tipo de charlas, ¿no? Psicología en las entrevistas. Entonces, siempre la licenciada Marisol ha sido destacada tanto en el colegio como en la universidad, que le ha permitido estar en el nivel o en la posición que ahora se encuentra. Entonces, sin más que decir, licenciada, bienvenida a esta sesión de jornadas académicas. Todo el público es suyo. Adelante. Muchísimas gracias por esas palabras de bienvenida, estimado Kevin. Muchas gracias a la Sociedem de la carrera de Administración de Empresas por permitirme compartir en esta tarde con nuestros queridos estudiantes un tema por demás apasionante que está referido a la psicología en las entrevistas. La Sociedem, lo voy a decir como un preámbulo, como una introducción, es una entidad dentro de lo que significa nuestra carrera académica de investigación que pues busca y va en función de poder desarrollar academia, hacer academia, por lo cual mis primeras palabras son ante todo de felicitación
de gratitud. Desearles también que estas jornadas académicas se puedan llevar con gran éxito. Bueno, empecemos entonces con el tema que vamos a compartir el día de hoy, psicología en las entrevistas. Vamos a partir de un principio básico, de dónde viene el tema de las entrevistas y dentro del proceso de talento humano, ¿por qué hablamos de una entrevista? Todos sabemos y conocemos los diferentes procesos de gestión cuando estamos desarrollando la gestión de talento humano. Uno de estos procesos es el proceso de rotación, ¿sí? Responderá a un plan de talento humano, responderá a un programa de operaciones de la organización, pero responde ante todo a las necesidades que tiene la organización de contar con recurso humano que esté encuadrado dentro del perfil del puesto. Entonces, lo primero que hacemos es un proceso de reclutamiento como primer paso. Lo segundo que hacemos es un proceso de selección. ¿Cuándo empezamos un proceso de selección? A ver, empezamos primero este ciclo con un análisis de necesidades, identificamos cuánta gente, con qué perfil, hacemos el reclutamiento, recepcionamos las candidaturas, ya sea en formulario. Hoy en día se acostumbra a recibir formularios de postulación, ya no los mamotretos grandes que eran los currículos vitae en físico. Se ha mejorado mucho el proceso de recepción de postulaciones. Hacemos una preselección, una matriz de evaluación, aplicamos las pruebas y ahí tenemos la entrevista, ¿no? Tenemos en esta parte. Entonces, la entrevista, como parte de este proceso de selección, nos ayudará a confirmar toda la evaluación y toda la información que hemos tenido antes en todo este proceso, ¿sí? De ahí viene la necesidad de realizar este encuentro con un candidato y que muchas veces a mí me preguntan y me dicen, a ver, si tenemos un perfil de un candidato con experiencia, con cursos, muy bien formado, pasa el límite de las pruebas, se puede llegar a descalificar o se puede llegar a tener una decisión de retro. Eso quiere decir de no incluirlo dentro de nuestra lista corta o de dejar en el proceso de selección en esta etapa, pues yo les digo que sí. Inclusive hay muchas preguntas, ¿no? Y dicen, ¿por qué si tengo un currículum brillante, he estudiado tanto, tengo un nivel de maestría, ¿por qué no me contratan? O sea, ¿dónde está el error? He pasado las pruebas, he hecho todo un proceso, pero justo en la entrevista, ¿sí? Ellos dicen, me va mal. Y es por eso que es necesario abordar este tema de la entrevista desde diferentes puntos de vista. Efectivamente, la parte psicológica tiene un gran valor y prima sobre todo como uno de los elementos muy importantes, no el más importante, sino muy importante dentro de la entrevista. Entonces, hoy vamos a ver justamente estos elementos, estas herramientas que van a lograr que el entrevistador, que van a lograr que aquella empresa, ¿sí?, vean realmente un potencial nuestro y que nosotros terminemos de convencer acerca de todo este proceso que hemos tenido para lograr, lógicamente, la contratación, ¿sí? ¿Qué viene después de la entrevista? Viene la valoración y decisión, ¿sí? Dentro de un grupo también de personas que entrevistarán, que estarán presentes, etcétera, tomarán una decisión, eso se llama lista corta, someterán después a una decisión de el gerente o de una comisión, se logrará la contratación, la incorporación y haremos un seguimiento, ¿sí? Este es el famoso ciclo del proceso de selección. Entonces, sin más preámbulos, hoy en día los periodos de diferenciación entre lo que es la dirección de personas, el manejo en las empresas de lo que es la selección, se van acortando cada vez más, ¿sí? Y algunas herramientas como esta toman un lugar bastante importante en la toma de decisiones para poder incorporar algo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que empezar a hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué hace una empresa que sea diferente de otra? Las personas.
¿Qué hace una empresa que sea diferente de un proceso a otro de selección? La metodología, las herramientas con las que se utilice para poder hacer un proceso de selección. Y aquí está lo que significa la entrevista. Entonces, otra pregunta que se hace: ¿cómo conseguir algo que diferencie a mi empresa y no se pueda copiar? Tu metodología, la forma de hacer las cosas, cómo encamines ese proceso de selección, cómo encamines tú, en este caso y específicamente, el proceso de entrevista. Es un poco complicado el analizar la entrevista porque tienes dos puntos de vista, ¿verdad? Uno, yo puedo dar un enfoque o podemos dar un enfoque desde el punto de vista de la empresa. O sea, ¿qué tiene que hacer la empresa para poder obtener la mejor información del candidato? Y otro punto de vista es desde el candidato, ¿no? Que es el que vamos a abordar hoy. Entonces, se hace un juego, ¿verdad? Se hace un juego bastante interesante, pero estas preguntas que nos hacen diferentes, que hace que una empresa sea eh, más importante que otra, tenga un lugar de preferencia que otras, justamente su talento humano. ¿Ya? En la entrevista, ¿sí? Lo que hacemos es un proceso de comparación. Y la entrevista en realidad es un proceso de comparación. ¿De qué? ¿Qué vamos a comparar? Vamos a comparar el candidato, ¿sí? El candidato que ha venido mediante el proceso de reclutamiento versus el perfil del puesto. ¿Ya? Todo el proceso de selección ha llegado a una instancia y nos dicen, ahí están los candidatos que han aprobado la prueba, que han calificado con el currículum, los candidatos que han llegado hasta una determinada etapa. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bien. Primero, nos notificarán, y eso vamos a ir viendo un poquito más adelante, cuáles son ya los pasos que hará la organización, la empresa que nos quiere contratar. Se contratarán con nosotros. Y lo primero que tenemos que hacer es conocer la empresa y el puesto que nos estamos postulando. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Muchas veces cuando estamos en busca de un trabajo, lo que hacemos es mandar los currículos vitae indiferentemente, ¿verdad? En la desesperación de buscar una fuente laboral, agarramos y decimos, ya, empezaremos a mandar los currículos. Claro, salen a veces como casinos y no nos ubicamos qué empresa, de quién nos están hablando o quién nos está llamando. Entonces, inmediatamente tengamos el dato, nos digan, somos de la empresa X, Y, Z, lo primero que tenemos que hacer, investigar las páginas web, ir al Facebook, nutrirnos de información antes de la entrevista. O sea, tenemos que saber muy bien qué es lo que hace la empresa, unirnos de esa información y el puesto al que estamos postulando. O sea, si nos están diciendo, a ver, estamos buscando un jefe administrativo financiero, ver específicamente qué puede hacer ese jefe administrativo en esa empresa. O sea, unirnos de información. El paso 2, y este es un paso previo, es estar pendiente, lógicamente, al teléfono, ¿no? Nos llamarán, nos buscarán, estaremos pendientes o alguien que en nuestra casa pueda coger el recado, ¿no? Y bueno, nos dirán después si usted tiene una entrevista tal día. Si tú eres quien coge el teléfono y quien habla con el entrevistador, nunca demuestres esa desesperación, ¿no? O sea, algunas veces inclusive a mí me tocaba, no me dejaban terminar de hablar, ¿no? O empieza la confusión mental, digo, uno da instrucciones claras, uno saluda, le dice, bueno, señor fulano, usted ha sido escogido y se le está convocando a una entrevista. Entonces, siempre por el otro lado del teléfono, y alguna vez me pasaba, escuchaba, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Entonces, o si no, después de que colgaba la llamada telefónica, volvían a llamarme y me volvían a preguntar lo mismo, ¿sí? Esa es una muestra también de un poco de desesperación. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Como les digo, nos estamos poniendo en el otro lado, en el lado del postulante, del entrevistado, de la persona que va a ir en busca de trabajo. Entonces, sí tenemos que mostrar interés y educación, pero no desesperarnos, ¿no? O de repente ahí, sí, soy yo, o sea, muy efusivos también, ¿no? O sea, con tranquilidad, con mucha altura, con mucha educación, tomar nota o pedir un momentito, por favor, voy a apuntar en qué momento es la entrevista, etcétera, ¿sí?
inclusive la forma en cómo nosotros tenemos ese primer encuentro con la organización, con la empresa, cuenta. ¿Ok? Esos son los pasos previos. Luego, vamos a quedar, ¿sí?, en ese encuentro personal, físico. Hoy en día ya no es personal, lo haremos también pues por videollamada, por Webex, por Zoom, de manera virtual, pero lo que sí se acostumbra es, y se seguiría manejando, digo yo, bueno, ya estamos saliendo de esta etapa de una cuarentena rígida, a una entrevista personal, a un encuentro personal, ¿no? Entonces, si nos dan la oportunidad de escoger el horario, chicos, esto acuérdense siempre, escojan un horario a mitad de la mañana. Si vamos muy temprano, ¿sí? O el entrevistador está muy abrumado con toda una agenda, no nos va a dar el enfoque, no nos va a dar la importancia suficiente y necesaria. Y si vamos al final del día o al final de la mañana, también vamos a encontrar algún tipo de problema, ¿no? O sea, se están fijando en la hora, o están desesperados, o están pensando algo, o de repente encontramos al entrevistador cansado, ¿no? Con sueño, desgastado por la actividad. Entonces, siempre tratemos de elegir un horario a mitad de, ¿no? Si es en la mañana, lo más aconsejable es 10:30. Si fuera en la tarde, que les estoy hablando, si fuera en la tarde, 15:30, ¿no? Pero un horario intermedio, ni muy temprano ni muy tarde. El paso 5, si se recibe una comunicación por escrito en la que nos dicen, bueno, usted, o un email, puede ser, por ejemplo, usted tiene una cita, tenemos que llamar y confirmar, ¿no? He recibido un correo electrónico en el cual me indican que voy a tener una entrevista en Televisa. ¿Esto correcto? O sea, no quedarnos con las respuestas. O sea, obviamente vamos a responder al correo electrónico, pero llamar y confirmar. Eso dice mucho de nosotros. Y el paso 6, prepararse para la entrevista. A ver, este punto de prepárate para la entrevista es bien importante, ¿ya? No solamente el hecho de preparar tus documentos, tu currículum vitae, cómo vas a ir, o sea, vestido, imaginarte, sino también aquí entra mucho el juego de la parte psicológica, ¿ya? La entrevista efectivamente es un paso casi final, casi definitivo en un proceso de selección. Entonces, lo primero que nos va a venir es ansiedad, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que aprender a manejar. Y si no puedo, y si hablo, y si me atraso, y si esto, y si el otro, entonces vienen miedos, ¿sí? Nacen de nuestro subconsciente y se apoderan de nosotros. Y al final y al cabo, el día de la entrevista, somos un manojo de nervios, no podemos expresarnos de la forma adecuada, las ideas se nos confunden y bueno, eso es un fracaso. Muchas veces decimos y al salir de la entrevista, ¿y por qué no he dicho esto? ¿Y por qué no he mencionado el otro? Es que me he olvidado. Y es justamente esta preparación psicológica que puede empezar 2, 3 días antes o desde el momento que nos están confirmando para poder enfrentar la entrevista. Primero, lo que tenemos que hacer es hacer un barrido, ¿sí? Un barrido, analizar el empleo, lo que les decía, investigar la empresa, saber a qué se dedica, asegurarnos que realmente cumplimos los requisitos. Este aseguramiento que realmente cumplimos los requisitos nos da mucha seguridad. En estos días previos, en estas horas antes de la entrevista, tenemos que trabajar mucho en la parte psicológica, mucho en la parte de autoestima, mucho en la parte de qué es lo que realmente queremos ir a demostrar, qué cosa vamos a vender, ¿ya? Vamos a repasar nuestro currículum, lo vamos a leer una y otra vez, vamos a hacernos preguntas y bueno, ya vamos a ver qué es lo que va a suceder el día de la entrevista. En esa preparación, en esta etapa de preparación psicológica, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primero, simular una entrevista. Nos podemos sentar en una mesa, simular que al otro lado está la persona. No estamos locos, por si acaso. Esta es una técnica psicológica para poder afianzarnos y empezar a ver cómo nos vamos a desenvolver, qué es lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a presentar, cuál va a ser el saludo, cuál va a ser nuestra postura física el día de la entrevista. Eso es bien importante, ¿no? El ir repasando, además, nuestro currículum vitae. ¿Ya? Y más adelante vamos a ver qué preguntas nos hacen, qué preguntas claves nos harán.
obviamente en una entrevista nos dirán cuál es su trayectoria laboral. Es de hecho que van a querer confirmar nuestra trayectoria laboral. Entonces vamos repasando el currículum vital desde nuestra formación, desde nuestra experiencia, de por qué nos hemos desvinculado, qué es lo que hemos hecho, etc. Luego tenemos que hacer en esta preparación ex ante y sobre todo también una preparación psicológica, un FODA personal. Una de las preguntas más comunes que hacemos todos los que hacemos reclutamiento es el FODA, ¿ya? Y por lo general siempre escuchamos un silencio, ¿no? A ver, digan usted 2 fortalezas. Y el silencio ahí, ¿no? Y están tratando de un poco salir del paso. Entonces, este FODA, jóvenes, los va a ayudar a prepararse. No porque sea una pregunta tradicional solamente, sino que nos va a ayudar a hacer una introspección, nos va a ayudar a entendernos a nosotros mismos, ¿sí? Qué fortalezas y debilidades podemos ir a vender, ¿sí? Las fortalezas, qué debilidades tendríamos que superar, perdón, qué fortalezas debemos ir a vender y qué oportunidades y amenazas podríamos encontrar en ese entorno. Estas oportunidades y amenazas encontraríamos dentro de este ambiente laboral, dentro de esta empresa, la cual nos quiere contratar. Entonces, la preparación previa, la preparación psicológica, el trabajar en el autoestima, el desarrollar este ejercicio de simular una entrevista, etcétera, nos va a ayudar mucho, sobre todo a tener confianza, que es lo que tenemos que tener ese día, ¿sí? Mucha fortaleza. Si estamos yendo a contar nuestra vida, no tendríamos por qué sentirnos nerviosos ni sentirnos mal. Lo que les decía, por lo general, si nos dan la opción de escoger un horario, escojamos un horario intermedio. Mejor si es en la mañana, a las 10:30, a veces en la tarde, bueno, se sienten cansados, pero lo que ocurre en la realidad es que agarran y nos ponen un determinado horario y el resto de los candidatos, creo, a veces ponen una diferencia de 20 y 30 minutos entre uno y otro, ¿no? Y es bien cómico porque cuando estamos sentados esperando ahí para que nos hagan la entrevista, o a veces reconocemos algún amigo, alguna amiga, o de repente todo el mundo se empieza a mirar con cara de, ajá, o sea, tú estás viniendo y me vas a quitar el puesto, no sé, ¿qué te hago, digamos, no hace rato? Hasta en ese momento tenemos que controlarnos psicológicamente, ¿ya? Entonces, 10:30 es un horario bastante apropiado. Les voy a ir dando algunas recomendaciones que, si bien no son dentro del campo psicológico, nos ayudan bastante a prepararnos, ¿no? ¿Sí? Porque todo en realidad confluye y todo en realidad va a llegar a un objetivo final, que es que nos contraten o, lastimosamente, si conseguimos un resultado negativo que no nos contraten, bueno, ya es una experiencia para poder mejorar a futuro. Es recomendable, sí, para los que consumen café, ese día se abstengan de tomarse una tacita de café. ¿Por qué? No solamente por el tema de los nervios, ¿no? Que nos va a exasperar, nos va a poner un poco más nerviosos, pero van a decir, pero es que a mí me despierta, claro, te despierta, pero la cafeína te va a jugar en algún momento un mal papel, te va a hacer sentir o muy eufórico, que es lo que no tienes que demostrar tampoco en una entrevista. O bueno, o sea, ¿cuál es el principal problema del café? El café, cuando uno lo toma, reseca la boca, ¿ya? Y de repente en el momento de la entrevista este sea un problema. Inclusive produce mal aliento, ¿ya? Esa energía y demás que nosotros sentimos al tomar un café podemos encontrarla en una manzana, ¿sí? Agarrar, comer una manzana nos va a dar la misma energía y obviamente nos va a mantener la boca fresca, ¿no? Inclusive hasta en estos detalles tenemos que preocuparnos y tenemos que prepararnos. Bien. ¿Cómo vamos vestidos? Esto no es parte de la psicología, pero es una parte complementaria. Tenemos que escoger muy bien los colores de la vestimenta, ¿no? El azul es bueno para indicar que nos gusta trabajar en equipo, ¿no? El azul, no un azul chillón, un azul oscuro, perfecto. El negro transmite potencial de liderazgo. Entonces, si estamos yendo en búsqueda de un cargo o un puesto de gerencia o un puesto donde tengamos personal a nuestro cargo y querramos transmitir ese liderazgo, nos vamos a vestir de color negro. El naranja nunca lo utilicen. El naranja es un color nada profesional, ¿ya? Me van a decir, no, pero es el color de la alegría. No estás yendo a buscar alegría, estás yendo a buscar un trabajo. Y aunque no creas, como tú estás yendo vestido,
lo cómodo que te sientas, te va a dar confianza ese rato. Entonces, por eso también la vestimenta es importante. El gris, si queremos transmitir que somos personas lógicas, analíticas. El blanco, si queremos decir que somos personas organizadas. El marrón, si queremos transmitir que tenemos confianza. Y el rojo, si queremos transmitir poder y ambición. El rojo es un color, bueno, sobre todo en las damas, nunca he visto un hombre con terno rojo, por ejemplo, o con camisa roja, nunca me ha tocado verlo, pero es un color que es mejor manejarlo con cuidado, ¿no? Porque de repente en la lectura que se haga, esto nos puede traer un resultado adverso. ¿Por qué es importante la psicología del color? Por favor, ¿se pueden apagar los micrófonos? Beatriz, por favor, ¿me puedes ayudar con el micrófono? Ok, entonces, ¿por qué es importante la psicología del color? Porque a través del color también podemos manipular psicológicamente al entrevistado. ¿Me dejo entender? O sea, el hecho de que vayamos bien vestidos, el hecho de que llevemos una vestimenta adecuada, también nos dará a nosotros alguna sensación de tranquilidad, nos dará una sensación de poder, etcétera. Pero también podemos manejar psicológicamente a la persona que nos está entrevistando, ¿sí? También nos va a ayudar. Lisa, en su micrófono de silencio. Perdón. ¿Ahora sí me escuchan? Creo que me han silenciado. Sí, ya le estamos escuchando. Licenciada, ya Ya se escucha, Lick. ¿Se me escucha ya? Sí, Pi. Ya. Creo que me han silenciado a mí. Bueno, como les decía, la vestimenta también juega un papel importante en la parte psicológica, ¿no? O sea, si voy obviamente bien vestido, no voy a ir con un jean, no voy a ir casual, no puedo ir tampoco de sport o con ropa deportiva, va a causar un impacto. Y ese impacto, ese primer impacto en la otra persona, en la empresa, en las personas que nos están entrevistando, aunque no crean, es bien importante, ¿no? O sea, cómo te presentas, cómo te vistes. Ahora, en las damas sí hay algunas recomendaciones también, en los caballeros también vamos a ver. A ver, en los varones, es mejor ir con un traje formal, ¿sí? La recomendación, no usar el cabello largo, lógicamente, si lo tienes largo, bien recogido, bien lavado. Nunca fumes antes de entrar a una entrevista porque el olor se impregna en la ropa y bueno, causas mala impresión. La corbata debe ser sencilla y sin dibujos. Es mejor utilizar una corbata lisa que combine con el saco y con el pantalón. La ropa debe estar limpia, planchada y nunca descosida, digamos, ¿no? O sea, de repente hay un botón que se está cayendo. Los zapatos deben estar bastante limpios, deben ser tradicionales, evitemos utilizar ropa casual, como les decía. Evitar usar tatuajes, digamos, ¿no? O sea, eso ya es muy complicado el estar borrándose, pero bueno, no mostrarlos ese día. De repente, bueno, en el rostro no creo, pero de repente algunos tienen en el cuello, qué sé yo. El color de la camisa no debe ser llamativa, o sea, evitaremos utilizar colores muy fuertes. Se sigue la misma lógica del color que yo les mostraba. Las uñas deben estar limpias, no mordisqueadas. Algunos tienen el defecto de mordisquearse las uñas, los dedos. El traje debe ser de corte clásico, con un color discreto. Y el color de los calcetines y los zapatos, obviamente, tienen que ser otro detalle. O sea, mientras más detalles nosotros veamos, ¿no? Antes de la entrevista, nuestra presentación lógicamente es mejor, nuestra seguridad sube pues en grados hasta el cielo, ¿no? Eso nos da seguridad, nos sentimos bien, nos sentimos seguros, pero como les digo, el efecto, más que para nosotros, es para la persona que nos ve, ¿no? Y hay un dicho, como te veo, te trato, ¿no? Hay otro dicho, ¿no? La primera impresión vale más que 1000 palabras. Entonces, si ven una persona que realmente es elegante y está bien vestida, pues daremos una buena impresión. En las damas,
¿qué es lo que tenemos que fijarnos? También el utilizar la falda o pantalón. Si fuese una falda, no utilizar una minifalda, ¿no es cierto? En la parte de arriba, cuidar mucho el uso de los escotes, ¿no? O sea, una blusa o un traje, puede ser un traje sastre bastante formal. No abusar del maquillaje, no ir en modo payaso, ¿no? Porque a veces exageran algunas damas ahí pintándose, creyendo de que se ven mejor. Mientras más sencillas, mejor. Siempre es utilizado. La verdad, yo cuando veía ese tipo de situaciones y estaba haciendo selección, decía, "Mm, prefiero menos producida y más sencilla, ¿no? Cuidar el peinado, no utilizar un perfume fuerte, porque eso también causa algún tipo de mala impresión. Eh, Hay que tomar la decisión de llevar o no llevar el currículum vitae, podemos llevar un resumen o algunos documentos si es que nos van a pedir importantes. Un bolso, tampoco vamos a llevar un maletín de esos como llevamos cuando vamos a hacer ejercicios al gimnasio, algo discreto. Algún complemento, tampoco exageraremos con las joyas, ¿no? Y los zapatos, ¿no? Entonces, estas son condiciones realmente que uno no le da importancia. O ese día agarramos y decimos, ah, ya me voy a poner lo que sea. Tenemos que fijarnos realmente en la forma de cómo nos vamos a presentar, la elegancia, por más de que no nos vamos a poner un traje, digamos, espectacular, la elegancia y la sencillez es lo que cuenta en un momento de entrevista, ¿ya? Y eso nos da seguridad. Ahí tenemos una figura, ¿sí? De las personas, ¿no? Están ansiosas, cómo me siento, qué estoy demostrando. Nunca hagan lo que están viendo en este momento en la imagen, ¿no? Y este es otro factor psicológico. A veces nos traicionan los nervios, ¿no? O estamos sentados con nuestros pies chuecos, como el caso de la señora, o estamos en modo payaso, sonriendo a todo el mundo. No lo hagan, demuestra inseguridad, demuestra nerviosismo, o como en la señorita del medio, ¿no? Que se encuentra totalmente ansiosa, con los pies cruzados. El lenguaje corporal es algo que nos van a leer bastante. Saben, yo antes de las entrevistas me paseaba justamente en la sala de espera y veía este tipo de comportamientos, ¿no? Y decía, wow, o el hablador, ¿no? Ahí nacen las relaciones, y qué has hecho, que no sé qué, y se muestran abiertos. Bueno, es mejor comportarse con mesura, con tranquilidad, o la desesperada que anda viendo el reloj cada 2 minutos. Estás en una entrevista, o sea, no tienes que ir a otro lado, tranquilízate, ¿no? Y el otro, el preocupado, ¿no? El que se muerde las uñas, el ansioso. Entonces, este tipo de situaciones, inclusive en la antesala, tienen que cuidarla. ¿Cuál es la mejor postura? Les voy a enseñar. Ahí tienen, parados, ¿sí? De pie. Es mejor, porque cuando estamos, por ejemplo, sentados, tendemos muchas veces a desparramarnos en una silla, a sentarnos no sé cómo, a cruzar las piernas, a mostrar las manos, o estamos con el celular. Por favor, ese día absténganse de sacar el celular, o lo ponen en el bolsillo, o lo ponen en la cartera. Pero este tipo de actitudes demuestra ansiedad e inseguridad. Es mejor mostrarse franco, mostrarse sincero, en una postura como la que está al medio, no con los brazos cruzados. Los brazos cruzados siempre nos dicen, no me interesas, no me importas, me vale lo que me estás diciendo, no tengo interés en lo que me están hablando, o algún otro tipo de ansiedad, ¿no? Mejor mostrarse franco, sincero, y tratar de, obviamente, estar de pie, pero no paseando, ¿no? Porque ese es otro tipo de conducta. Hay que dominar muy bien los nervios ese día. Cuando ya entramos a la entrevista, tenemos que focalizar muy bien la estrategia con la que vamos a abordar, ¿no? Con la que vamos a entrar. Si estamos con una persona, o sea, ya el entrevistador, entre 27, 30 años, 25, lo que tendremos que hacer es visualizar nuestro trabajo en experiencias. Ustedes saben que los jóvenes siempre se basan en experiencias de trabajo, están ávidos de experiencias, entonces tendremos que empezar ya a preparar una estrategia, ¿no? Inmediatamente visualizamos al entrevistador, ya en nuestra cabecita tenemos que empezar a visualizar esa estrategia. ¿Cómo voy a abordar? ¿Cómo voy a hablar?
Si el entrevistador está entre 30 y 50 años, nuestra estrategia tendrá que cambiar. Tendremos que hablar de creatividad, de el equilibrio entre el trabajo y la vida. O sea, medio que empezamos a segmentar también el discurso, la exposición que vamos a hacer. Sí, es bien importante. Y de este punto y este punto, todo el mundo se olvida. La verdad es que nunca uno entra a analizar, digamos, quién nos va a hablar al frente. Pero este es otro tip, si quieren, para poder hacer una entrevista efectiva y con buen resultado. Si el entrevistador está entre 50 y 70 años, vamos a empezar a hablar de lo que es el trabajo, de lo que es el respeto. Tendremos que emplear una estrategia de responsabilidad, mostrarnos bastante ávidos, ¿no? De cumplir las normas, procedimientos. Y si encontramos una persona ya de bastante edad, bueno, yo creo que es exagerar a los 70, entre 90, 70 y 90, aunque, bueno, a mí me ha tocado a veces una persona de 70 años, hablar de la lealtad, hablar de valores, ¿no? Entonces, inmediatamente entramos, focalizamos qué tipo de estrategia más o menos vamos a utilizar en el desarrollo de la entrevista. Ah, esta es una persona joven, entonces empezamos a segmentar, o es una persona adulta, empezamos a segmentar la forma en cómo nos vamos a conducir y cómo vamos a hablar. Otro elemento que es importante es el lenguaje, ya vamos a ver transparencias más adelante, el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal. Eviten sonreír bastante, ¿ya? Una sonrisa discreta es lo mejor. Tampoco vamos a ir como si estuviéramos entrando en un velorio o en un campo de concentración donde nos van a matar. Una sonrisa discreta en el rostro nos va a dar un ambiente de amabilidad, de franqueza y cuidar mucho esto, ¿no? Porque a veces estamos tan nerviosos que tratamos de sonreír y gesticular y la cara y demás, y esto no está bien, ¿ya? Hay que cuidar mucho. Sus nervios no tienen que dejarse traicionar con los nervios. Otro tip y otra cosa que es importante, compartir actitudes similares con el entrevistador, ¿no? Sin el hecho de hacer un psicoanálisis y decir a ver qué actitudes tiene, pero si nos muestra, por ejemplo, dentro de la entrevista alguna simpatía por algún tema o nos menciona algún tema, porque esto es lo que van a hacer los entrevistadores, nos van a lanzar algún tema fuera, digamos, de contexto, que es nuestra experiencia, nuestra familia, nuestro currículum, etcétera. Entonces hay que enganchar en conversación a esa actitud que nos está mostrando el entrevistador. Cuando yo hacía entrevistas, por lo general me salía un poco de la guía, porque hacemos una guía, una especie de guión con pasos, y les lanzaba un tema general, digamos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si me dirían, haz una entrevista de trabajo, empezaría un poquito a abordar, por ejemplo, el tema de la pandemia, a ver qué cosa me podría decir, qué información podría sacar fuera de contexto. Ahí también se evalúa bastante la parte psicológica, el criterio que tenga la persona, ¿no? Cómo te pueda responder y algunas competencias blandas que pueda tener la persona. En la entrevista se miden mucho competencias blandas, por si acaso. ¿Qué son las competencias blandas? Son aquellas que te forman como persona y te ayudan a desarrollarte en el trabajo. ¿Cuáles pueden ser? Habilidades comunicacionales, trabajo en equipo, receptividad, liderazgo, etcétera. Entonces, en una entrevista vas a ir dirigiendo preguntas para verificar estas competencias blandas. Luego, otro tip es muestra tu potencial a futuro. ¿Ya? Te van a preguntar de qué has hecho en el trabajo, cuál ha sido tu mejor experiencia, cuál ha sido tu desarrollo, digamos, ¿no? En otras fuentes laborales. Pero es mejor focalizarse un poco hacia el futuro, ¿no? Un potencial que nos muestre realmente a ver a futuro y podría implementar, podríamos desarrollar, es mejor hacer esto, o sea, hablar en futuro, ¿no? Más que concentrarse en el pasado. Ser claro y conciso, no busquen un lenguaje rebuscado, no traten de mostrar lo que no son, ¿ya? Este es el mejor consejo que yo les puedo dar. Demuestren lo que son, pero con estrategia. Demuestren lo que son con seguridad. Demuestren lo que son, pero con firmeza, ¿no? Utilizar un lenguaje claro, sencillo, conciso, dice mucho de la persona. No utilicen lenguaje rebuscado ni técnico, tratando de impresionar. Hay que prepararse para preguntas incómodas. ¿Y cuál es la primera pregunta incómoda que nos hacen?
¿Por qué te han despedido de tu último trabajo? ¿O por qué has abandonado tu último trabajo? ¿No? Esa es una de las preguntas incómodas que nos hacen, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y cuáles han sido los motivos? Entonces, tratan de confirmar mucho la vida laboral. Entonces, esta pregunta tenemos que practicarla, sí, cómo responderla, ¿no? De pronto, no vamos a ir a mentir, lógicamente, pero tampoco nos vamos a poner nerviosos, ¿no? En un momento, ¿por qué te han despedido? eh, no saben qué responder. Y lo he visto muchas veces en una entrevista. Entonces, buscar un lenguaje coherente, un discurso coherente, ¿no? Puede ser, como en la mayor parte de las organizaciones han entrado en una crisis económica, entonces han tenido que desvincular a un grupo de personas en el cual estaba mi persona. Puede ser una respuesta. Pero no soslayar tampoco las respuestas, sino conducir con seguridad, con la verdad, pero no ponernos nerviosos. Cuando entramos a la parte de la negociación del salario, y esta es una técnica de anclaje que se utiliza mucho en recursos humanos, ¿no? Dice, pide un salario más alto del que estás buscando. Lo que pasa es que tampoco exageren, ¿no? Fuera del presupuesto nos van a decir, imposible de alcanzar. Lo que pasa es que en la entrevista se va negociando mucho el tope salarial y se va acercando un poco a lo que tiene la empresa como presupuesto para podernos pagar. Entonces, en esta técnica del anclaje, pretendemos subir un poco nuestra pretensión y ya cuando entramos en un nivel de negociación, empezamos a bajar. Lo peor que podemos hacer es decir, no sé, por si acaso, ¿no? O cuando nos dicen, ¿cuál sería tu pretensión salarial, no? Nos estamos acostumbrados a agarrar y decir, no sé, lo que diga la empresa, lo que fuese. Y yo más bien respondería, y en algún momento cuando he estado también en el lugar del entrevistado, decía, ¿y cuál es su presupuesto? O sea, claro, o sea, a la pregunta le respondía con otra pregunta, ¿no? ¿Y cuál es el presupuesto de la empresa? Y me miraban, ¿no? Y decía para poder ver si tengo o no la disponibilidad. Bien, el hacer este tipo de preguntas, ¿sí? También puede ser una forma de llevar adelante una entrevista de manera positiva, ¿no? Como les decía. Preguntar al final, y es raro lo que les voy a decir, es raro encontrar que el entrevistado pueda hacer una pregunta al entrevistador. Pero esto denota un poco de seguridad, no un poco, denota seguridad y denota personalidad, ¿no? Al final, siempre nos van a decir, ¿y tienen alguna pregunta? ¿Usted tiene alguna pregunta para la empresa? Entonces ahí podemos ir indagando, ¿no? ¿En qué horarios tiene? ¿En cuánto tiempo estarían llamándome en caso de que sea contratada? Pero hay una pregunta clave, nunca se olviden. ¿Por qué me han llamado? ¿Por qué te han llamado? ¿No? Y ustedes, ¿por qué me han tomado en cuenta dentro de este proceso de selección? Yo les aseguro que ese momento el entrevistador no va a saber qué responder. Es bastante especial esta pregunta, pero se lo utiliza bastante. Otra forma también de manejar psicológicamente al entrevistador es utilizando la adulación. Lógicamente sin ser exagerados, sin demostrar cierto tipo, ¿qué les puedo decir? Hasta de irracionalidad, ¿no? Sí, qué linda la empresa, me encanta, es una maravilla. No, podemos hacer algunas preguntas, ¿no? Y decir, bueno, ¿en qué lugar se encuentra la empresa en el mercado? ¿Cómo ha ido desarrollando? O abordar el tema desde un punto de vista positivo, o sea, adular a la organización, adular a donde nosotros vamos a entrar sin necesidad de exagerar, ¿no? O informar, decir, a ver, he escuchado en la prensa, he escuchado, he visto en los medios de comunicación, en las redes sociales, que ustedes han ido creciendo bastante, lo cual me interesa mucho, lo cual me gusta mucho el que me puedan haber tomado en cuenta para poder trabajar en una organización de este tipo. O sea, es una adulación simulada, ¿no? Es el mostrar que realmente uno está valorando a la organización. Y muchas veces las personas cuando se les da la oportunidad de decir algo o de preguntar algo, se callan. Entonces uno dice, bueno, o sea, es una entrevista un poco cortante, un poco tajante, mejor la terminaremos aquí, ¿no? Este es un tip bastante importante. La escucha reflexiva, ¿no? Tenemos que tratar de entender todo lo que nos están diciendo.
no tratemos de cortar. Muchas veces o no estamos asimilando bien en el cerebro por nuestros nervios. Ese día, por favor, duerman temprano, despéjense. Bueno, si tienen algún problema, es difícil lo que les voy a decir, ¿no? Pero traten de concentrarse solamente en este momento, ¿no? Porque a veces uno está golpeado emocionalmente o está con alguna preocupación y no puede conducir bien las respuestas que uno tiene que mostrar en ese momento. Entonces, escuchen, primera recomendación. Segunda, escuchen. Y tercera, y siempre escuchen. Escuchen lo que nos están queriendo decir. Escuchen lo que nos van a preguntar. Muchas veces el entrevistador pregunta algo y salimos con una respuesta totalmente diferente. Escuchen. Parafraseen la respuesta. ¿Qué es parafrasear? A ver, una pregunta que se me viene a la mente. ¿Usted qué haría para poder mejorar las ventas sabiendo de que esta es una organización que está en búsqueda de poder ampliar su segmento de mercado? ¿Cómo parafrasearíamos esa respuesta? Entiendo de que la organización, escuchen bien cómo sería la respuesta parafraseada, entiendo que la organización se encuentra en un momento de expansión, lo cual es importante. Yo creo que para poder incrementar las ventas, puntos suspensivos, ¿sí? Entonces, no estamos siendo muy confusos, pero sí estamos haciendo una escucha reflexiva, ¿ya? Eso, ese parafraseo pequeño en la respuesta al principio, le da una seguridad al entrevistador. Bueno, ha entendido la respuesta, me la está diciendo en bonito y se escucha mejor, ¿no? Que nos hacen una pregunta y a la pregunta la respuesta. Sí, para incrementar las ventas, a ver, empiezan con todo el discurso. Vamos con calma. Es mejor mostrarse cautos, es mejor mostrarse seguros. Ese es un tip que nos va a llevar al éxito. Muchas veces nos identificamos con el entrevistador, les cuento, ¿no? La forma en cómo nos habla, la forma en cómo conduce. Evita reflejar al entrevistador. Fíjense en este gráfico. La expresión, está tratando de copiar la expresión, está tratando de copiar inclusive a veces hasta cómo hablan. Se les pega hasta el dejo, ¿no? Imagínense si fuera cruceño o cruceña. Empezaríamos a hablar en cruceño. Entonces, tenemos que evitarnos reflejar. Siempre mostrarnos como somos, sencillos, pero seguros de sí mismos. Y lo voy a repetir 100 veces en este taller, ¿no? En la entrevista de trabajo, ¿qué se pregunta? ¿Quieren saber qué se pregunta? Todo. Les van a preguntar desde su vida personal, su vida familiar, sus estudios, dónde los ha realizado, cómo los ha realizado. Les van a preguntar de su experiencia laboral, por qué, en qué lugares ha trabajado, en cuánto tiempo. Este proceso de hacer preguntas es una confirmación del currículum que hemos presentado. Es una confirmación de nuestro expediente. Yo les voy a comentar una experiencia personal que he tenido. Yo me he postulado a una empresa que tenía su casa principal en México. No estábamos en época de pandemia, les estoy hablando de hace 7 años atrás, y he debido tener por lo menos una sesión de 6 encuentros, así para ese entonces era pues bien raro, me acuerdo, existía en esa temporada el Webex, ¿sí? Existía también el Skype, utilizábamos el Skype para las entrevistas, pero fueron 6 veces, 6 o 7, si es que no me acuerdo, no me falla la memoria. He estado sentada frente a una computadora explicando mi vida personal, mi vida laboral, mis actitudes, mis conocimientos. Y era una empresa tan grande, ¿sí? Que iban por filtros, ¿no? Creo que el jefe de recursos humanos, después del jefe de ventas, el jefe de inmediato superior, bueno, al final. ¿Cuál fue el problema? ¿Sí? Dirán ustedes, claro, o sea, nos viene a enseñar que es una entrevista, pero ¿en qué acabó?
su experiencia. Como les digo, fueron entre 6 o 7 sesiones. Y la última pregunta que me hicieron era una empresa comercial. Era, ¿usted ha vendido alguna vez algo en su vida? Fíjense. Entonces, podía tener toda la preparación y era para jefe de talento humano. O sea, yo podía haber agarrado y haberles dicho, oigan, a ver, ubíquense, ustedes están buscando un jefe de ventas o un jefe de talento humano. No. Lo que pasa es que dentro de las competencias transversales, longitudinales, cardinales que tenía la organización, todos deberían tener conocimiento en ventas, ¿sí? Entonces, claro, yo no he vendido ni una papa frita, ¿no? Entonces, sinceramente, ya, he tenido que responder. Bueno, ahí acabó la historia. Llegué hasta la terna final, o sea, y lo más bonito era que a uno le mostraban y le decían, bueno, usted va a venir, va a pasear aquí, va aquí, le vamos a capacitar aquí. Y bueno, pues uno ya, pues con la emoción de, a ver, me voy a México y creo que ella sentía que estaba haciendo hasta las maletas en algún momento. Pero bueno, la última pregunta fue determinante. ¿Y usted qué vendió? ¿Usted alguna vez hizo ventas? ¿Qué cree que podía responder, no? Y la pregunta fue, esa tan clara y sencilla, y mi respuesta fue no. Hay que ser sinceros, ¿no? Y si hubiera empezado yo a hablar de ventas y demás, ahí sí hubiera sido todo un fracaso y hubiera desperdiciado todo el tiempo y toda la experiencia que había vivido con ellos. Entonces, en una entrevista tenemos realmente que valorar lo importante, la información que nosotros queramos confirmar o que en este caso, como estamos del lado de los zapatos del entrevistado, querramos nosotros refrendar o querramos vender, si se les vale el término, a la organización. Seguir una metodología y van a seguir una metodología es adecuada. Entonces, en ese segmento del todo nos preguntarán, por ejemplo, preguntas sobre la formación, dónde hemos estudiado, por qué hemos cambiado de trabajo. Y esta es una pregunta que yo digo es incómoda, ¿no? Porque a veces no tenemos tan buenas experiencias. Entonces, ahí viene el lenguaje no verbal, ¿no? Me encanta a mí ver en las entrevistas a las personas cuando les digo, ¿por qué te fuiste a tu trabajo? Lo primero que hacen, aunque ustedes no lo crean, es el lenguaje verbal, el no verbal, perdón, el lenguaje corporal, ¿no? Entonces, los ojos, ya les voy a enseñar más un ratito, ¿no? El movimiento de los ojos. O el taparse la boca. Y por Dios, nunca hagan esto en una entrevista, se los estoy pidiendo desde el día. ¿Saben qué significa esto? Significa mentir. Te estoy mintiendo. O agarrarte aquí de la barbilla o empezar a jugar con el cabello, ¿sí? Algunas señoritas agarran y empiezan a jugar con el cabello, bueno, involuntariamente, o de repente cuando están a punto de escuchar una pregunta. No lo hagan. Pongan las manos quietas, ¿sí? Y ahorita vamos a ver el tema de las posturas que también nos delatan también psicológicamente, ¿no? Nos van a preguntar sobre la relación con nuestros compañeros, los jefes que hemos tenido, el equipo y sobre todo la familia, ¿no? A veces uno dice, ay, ¿pero qué me está preguntando? ¿Qué me importa? Pues si soy casada, divorciada, viuda, soltera. Sí, les importa bastante. Aunque ustedes no lo crean, es un factor también de ponderación dentro de una entrevista. ¿Qué dirán? Ah, no, porque soy joven y siempre hay ese prejuicio, siempre nos dicen, ¿no? A las mujeres jóvenes no se les contratan porque se embarazan, dicen, ¿no? Es un prejuicio tonto. Nosotros nos tenemos que mostrar tal cual, o si tenemos hijos, no los vamos a esconder, ¿no? Muchas veces a mí me pasa que después de contratar a una persona, no había tenido hijos, pero ¿por qué no me dijiste, no? Es que no contratan a personas con hijos o no contratan a personas con niños menores, digamos, ¿no? Porque piensan que van a estar más abocados o preocupados en ello. Hay que ser totalmente sinceros y claros. Y nos van a preguntar sobre nuestros hobbies. ¿Para qué? No porque quieran salir a jugar fútbol con nosotros el fin de semana o quieran ir a bailar, sino que es una orientación sobre nuestro tiempo libre, ¿no? ¿Cuál es su hobby? No tengo hobby. Ya hemos respondido mal. ¿Cuál es su hobby? Leer, hacer deporte, caminar, ver una película, escuchar música, ¿sí? Entonces, eso también nos delata mucho de cómo es la persona. Entonces, estas son preguntas, les digo yo, frecuentes, recurrentes. Todos los que hemos hecho talento humano, todos los que hemos trabajado en talento humano, lo hacemos y preguntamos. Son preguntas, si les puedo decir, enlatadas, empacadas. ¿Qué es lo que nunca
nos van a preguntar o nunca nos deberían preguntar, ¿ya? Orientación sexual, porque este es un derecho que no se puede violar. No vamos a empezar a indagar en una entrevista sobre qué orientación sexual tienen, ¿no? Inclusive si en algún momento nos toca entrevistar a una persona transexual o no sé, una persona que tenga otro tipo de identidad sexual, tenemos que tener el debido respeto, ¿no? O vemos a alguien, de repente nuestro entrevistador también tiene otro tipo de orientación, entonces hay que manejar con bastante cautela. No podemos dejar que nos hablen de ideología política, aunque esto creo que a veces no se respeta, y de religión. Son temas que no deberían estar dentro de una entrevista. Ahora sí, ¿qué van a observar? ¿Qué se observa en una entrevista? Todo, todo. Por eso, en las fases previas, en los momentos previos, les decía yo, cuiden bastante su aspecto físico, la vestimenta, ¿ya? Todo, todo. Desde el aspecto, la ropa, el cabello, la puntualidad, ese lenguaje no verbal. Yo les decía, me encanta salir a la sala de espera, ¿no? Me encantaba salir a la sala de espera y ver cómo estaban sentados, ¿no? Y ahí también nacen los afectuosos, los comunicativos que empiezan a hacer amistad. No sé, es genial. Yo disfrutaba más viendo la sala de espera que creo que haciendo la entrevista, porque realmente uno recoge mucha información. ¿Qué se fijan en la entrevista? El lenguaje, que ya les he dicho, tiene que ser sencillo, no rebuscado, no utilizar muletillas, la educación, la capacidad de liderazgo, o sea, la fortaleza, la decisión, la seguridad, la capacidad de persuasión, la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de escucha en el grupo, la capacidad de consensuar opiniones, la defensa razonada con convencimiento de opiniones. ¿Qué es la defensa razonada? A ver, en muchas entrevistas nos van a poner en contraposición, ¿no? Nos van a decir, a ver, ¿usted qué haría si? Yo les hacía esta pregunta, me encantaba hacerles, les voy a contar. A ver, son las 12 del día y su jefe inmediato superior le pide que elabore un informe. Este informe tiene que ser entregado hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, usted tiene que ir a recoger del kinder a su hijo de 5 años. ¿Qué es lo que le responde usted al jefe? Entonces ahí empiezan a pensar, ¿no? Y dicen, no, yo le explicaría al jefe de que por favor me dé más tiempo. No hay más tiempo, tienes que entregar el informe. No, entonces pensaría en llamar a alguien para que vaya a recoger mi hijo al kinder. Entonces, en ese tipo de situaciones, sí, se ve un poco de mecanismos de defensa, de resistencia. Entonces, se lo evalúa mucho al entrevistado en lo que son las competencias blandas, en ponerlos en situaciones críticas que realmente les ayuden a pensar y sepan cómo dar una respuesta, ¿no? Y lo básico que es la implicación, o sea, el estar enganchado con la organización, con la entrevista, con el entorno. Ahora bien, es muy importante manejar el lenguaje corporal. El lenguaje corporal, chicos, muchas veces hace que una entrevista caiga o salga con éxito, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Sobre todo esto nos lleva pues años luz los psicólogos, ¿no? Pero ya cuando estamos con bastante experiencias de reclutamiento, selección y entrevistas, aprendemos a manejar. Las manos. A ver, estamos nerviosos. Primero, podemos empezar a sudar las manos. Ojo, ¿ya? Esta es una traición. Vean cómo está su manito. Lávense antes de ir, ¿no? Cuidado, melosa, etc. Un buen apretón de manos. Ahora, no den la mano suavemente, o sea, ni tampoco en la punta, ¿sí? A ver, voy a tratar de mostrar en la cámara. No hagan esto, ¿no? Ni hagan esto. O sea, es muy suave, ¿no? O de repente aquí de la punta. Hay personas que nos dan la mano de las puntas. No hagan eso. Demuestra mucha inseguridad. Además, no es una persona franca. Esto significa, no soy franco contigo. ¿Sí? Soy muy hipócrita. Te voy a mentir. Lenguaje no verbal. Tampoco aprieten la mano como para romperle, ¿no? En algún momento
alguna vez cuando yo daba la mano a mis entrevistados, sentía que me iban a romper la mano de un momentito, creo, ¿no? Esa es otra señal, aunque no lo crean, de inseguridad. Entonces, dar la mano de una forma completa, ¿sí? En todo digamos, la mano, bien, y lo máximo que se puede dar la mano es 2 segundos. Tampoco te vas a quedar enganchado media hora. El apretón de mano, ¿ya? El contacto visual. Ahí también nos traiciona bastante los nervios, ¿no? Hay personas que por más de que tú les hables o trates de mirarles a la cara, nunca te van a ver a los ojos. ¿Qué tenemos que hacer? Mantener el contacto visual con la otra persona. Y aunque ustedes no lo crean, van a estar viendo a dónde estamos mirando. ¿Ya? Ese es otro lenguaje que les voy a mostrar también. No miren hacia arriba porque están pensando, a los costados porque están mintiendo, no bajen los ojos ni la cabeza. Traten de mantener ese contacto visual. Obviamente no podemos estar todo el tiempo mirando a un punto fijo. Vayan intercalando de repente la mirada hacia un costado, pero no cuando les estén preguntando o respondiendo, ¿no? El acompañamiento del movimiento de los ojos también nos dice mucho de la persona. Nos va a demostrar mucha empatía, siempre cara a cara, en un ambiente franco, abierto. Otra cosa, nunca crucen los brazos, ¿ya? Esto es señal de defensa. Ni me mires, ni me hables, ni me preguntes, no te voy a responder. Es más, no me interesa lo que me estás hablando. Cuando estoy presencialmente en aulas, también hago lectura del lenguaje corporal, por si acaso, ¿no? Nunca hagan esto. Si están hablando con alguien, nunca hagan esto. Lo único que les estás diciendo, no me interesa lo que me estás hablando. No sé, tampoco yo me voy a abrir. Entonces es una postura a la defensiva. Y eso de dónde nace de nuestro subconsciente, ¿no? En ese momento nos está traicionando el subconsciente. Es mejor poner las manos quietas, no va a pasar nada, tampoco jueguen con los dedos ahí abajo, ni estén apretándose las manos, porque esa es otra señal de inseguridad. Mantén una buena postura. Se recomienda tener una postura neutral, así como la que ven, ¿no? Tranquilos. Las manos, si están en una mesa, encima de la mesa, ¿ya? Nunca manejen las manos por debajo de la mesa, ni tampoco detrás de la espalda, sino encima de la mesa. Pueden ponerlas así, una encima de la otra, o abiertas, ¿no? Eso va a demostrar franqueza, receptividad. Sonreír, tampoco ya les he dicho pónganse en modo payaso, simplemente sonrían con una buena impresión, una sonrisa franca, tampoco lo hagan todo el tiempo, sino cuando amerite la situación, ¿no? Pero mostrarse una persona abierta. No se muerdan las uñas, y esto sobre todo en la sala de espera, ¿no? Puede contagiar al entrevistado, de repente involuntariamente uno muerde la uña, etcétera, demuestra una manía, ¿no? Entonces ahí es bastante complicado. No jugar con objetos, evitar los tics nerviosos, ¿no? Por lo general buscamos algún objeto, un bolígrafo, cualquier cosa, o de repente el celular o manejar algo. No lo hagan. Demuestra mucha inseguridad y una actitud compulsiva. Evitar mostrar desinterés, tampoco se sientan con una expresión de nada, ¿no? Entonces hay que mostrar el interés, como les digo, el lenguaje no verbal juega mucho en una entrevista y delata mucho de las sensaciones, delata mucho de cómo nos sentimos interiormente. Todo eso lo va a estar leyendo el entrevistador. Entonces, mostremos una actitud interesada, ¿sí? Nos interesa lo que nos está diciendo nuestro interlocutor, nos interesa escucharle, hagamos algún movimiento leve de cabeza, no exagerado, simplemente en el momento en que nos estamos expresando para poder afirmar o reforzar el discurso que estamos haciendo. Esta posición jamás, por favor, no escondan las manos ni en los bolsillos, ni atrás, ni bajo la mesa, ni tienen que estar las manos encima, ¿ya? Nos va a ayudar en algún momento a articular el discurso, sí, pero tampoco las muevan demasiado, ¿no? O sea, cuando estamos explicando, por lo general salen las manos de por ahí, ¿no?
es otro elemento que tenemos que también cuidarlo bastante. Es mejor tener las manos en una posición tranquilos, abiertos, y en algún momento, si es necesario acompañar las manos en el discurso, lo vamos a hacer, pero de una manera no exagerada. Y este es otro elemento, ¿no? El lenguaje corporal, el escuchar. No nos vamos a sentar, les decía, escuchen, 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 pero de repente el mover un poco la cabeza o el hacer un gesto de que le estamos escuchando al interlocutor demuestra también ese enganche que tenemos que tener para transmitir la información. Y ahí está el lenguaje corporal. Damas, cuando ustedes usen por favor una falda, fíjense cómo es que tienen que sentarse, ¿sí? En las salas de espera, como les decía, yo me divertía bastante, ¿no? Hay una expresión corporal en los dos primeros dibujos. La persona está bastante intranquila, está inquieta, y nosotros está demostrando más seguridad, más templanza. Cuando estemos ya en pleno proceso de entrevista, hay que utilizar muy bien el léxico, ¿ya? Dejar de utilizar las muletillas, el o sea, el no sé, o sea, muletillas o el que se nos sale de a veces, si son muletillas que no tenemos que utilizar en una entrevista. Tenemos que aceptar las pausas y el silencio. No somos máquinas, no somos una grabadora que nos han apretado el play y empezamos a hablar de principio a fin. Hagamos pausas, démosle entonación a nuestras frases. Relájense, conéctense con la experiencia, no disipen su mente en ese momento, no piensen en nada, pónganse mente en blanco y concéntrense en lo que van a hacer. El lenguaje de los ojos, como les decía, es bastante importante. Nos van a estar viendo absolutamente todo. Cuando ahí están los movimientos, cuando estamos mirando hacia arriba, estamos construyendo ideas, ¿no? Por lo general, cuando hacemos ese movimiento, ¿no? De mostrar los ojos hacia arriba, estamos construyendo algo. No es verdad, nos están mintiendo. Cuando estamos mirando hacia la izquierda, bueno, es difícil en una entrevista hacer una construcción verbal y hasta musical, pero algunas veces para pensar en lo que vamos a decir movemos los ojos. Sensaciones y palabras cuando miramos hacia abajo, cuando estamos mirando hacia la derecha, estamos recordando experiencias vividas o recuerdos, es algo normal, no se cohíban tampoco, no exageren tampoco con los ojos, pero traten de demostrar firmeza, ¿no? Voces y comentarios de los demás cuando escuchamos, ¿no? ¿Por qué te han despedido? Ah, estoy escuchando ese momento al jefe cuando me estaba gritando y cuando me dijo que me vaya de repente, ¿no? Y cuando miramos hacia abajo, a la derecha, estamos haciendo una reflexión, una conversación privada con nosotros mismos. Eviten acariciarse la quijada, es lo que yo les decía. Esto sí, para tomar una decisión, pero esto es señal de que te estoy mintiendo. Entrelazar los dedos da un mal significado de autoridad. Muchas veces tratamos de hacer esto, pero estamos transmitiendo más bien algo negativo. Dar un tirón al oído o hacer este tipo de movimientos de nota inseguridad y mirar hacia abajo es no creer en lo que se escucha, ¿sí? Frotarse las manos es impaciencia. Involuntariamente también nos podemos apretar la nariz, es una evaluación negativa, esto es totalmente negativo en una entrevista, no lo hagan por favor. O golpear ligeramente los dedos, ¿no? O estar, una vez, no les voy a mentir, me ha tocado alguien que estaba haciendo sonar los huesos de la mano, o sea, impaciencia total, inmadurez total. Sentarse con las manos agarrando la cabeza por detrás, sí demostrar algún tipo de seguridad, pero no creo que nadie lo haga en una entrevista, e inclinar la cabeza, ¿no? A la derecha sobre todo demuestra algún tipo de interés. Eviten hacer este tipo de gesticulaciones, nos lo van a leer y nos van a interpretar mal. Por eso les digo, tienen que tener un autodominio y una preparación psicológica en ese día, realmente volverse robles, ¿no? Porque si estamos con este tipo de actitudes, créanme, no va a resultar la entrevista y vamos a terminar fracasando en el proceso de selección. ¿Cuáles son las fases de una entrevista? La bienvenida y la presentación nuestra. Siempre nos van a decir, hábleme de usted. Una presentación pública cuando hacen también algunas entrevistas en equipo, sobre todo en ventas, ¿no? Agarran y dicen, nos vamos a una entrevista entre todos.
A veces nos introducen en una dinámica, se desarrolla la misma y hay una finalización y despedida. En algunas entrevistas se estipula o muchas veces también vamos a encontrar entrevistas en equipo. ¿Qué es lo que se recomienda? Cuando estamos en este tipo de actividades, que les va a tocar en algún momento también vivirlas, ¿no? Participar activamente, no quedarse callados, persiguiendo el objetivo del grupo, prestar atención a todo lo que nos ofrecen, escuchar a los demás, expresar ideas de forma clara y concisa, procurar dar soluciones a los problemas planteados, centrarse en un tema objetivo, no irse por las ramas, utilizar un tono agradable de conversación, ni muy alta la voz, ni muy bajita como para que no nos escuchen, sonreír a los miembros del equipo y vigilar el tiempo. Hay entrevistas en equipo, hay entrevistas en equipo, por cierto, sobre todo cuando estamos tratando de entrar en un equipo de fuerza de ventas, ¿no? ¿Qué rol tienen estas dinámicas de grupo? Pueden emplear dinámicas de grupo. Algunos expertos comentan que es una garantía, sobre todo para la medición de competencias de las soft skills, de las competencias blandas, ¿no? Ahí vamos a ver al líder, vamos a ver al que compenetra muy bien en el trabajo en equipo. Ahí vamos a ver a aquellos que les gusta innovar, que les gusta sugerir. Vamos a hacer de repente un role-playing, vamos a hacer de repente un juego de un assessment center, etcétera. Lo más importante es que nosotros nos mostremos con bastante seguridad. Si nos quieren contratar, por ejemplo, para trabajar en equipo, demostremos que somos capaces de trabajar en equipo. Expresémonos de las maneras adecuadas. No hay algunas duraciones, algunas metodologías, por ejemplo, entre 6 y 8 personas, no debería ser más de 30 minutos. Y hay ciertos criterios de evaluación que también pueden utilizar dentro de algún formato de entrevista, ¿no? Ahí tenemos los diferentes tipos, la discusión grupal, los juegos de papeles, las construcción o juegos, ¿no? Nos dicen, a ver, hagan una vals, un baloncesto, hagan esto, hagan el otro. Es parte también de este proceso de evaluación. Cuando nos toca entrar dentro de una dinámica de grupo, también vamos a cumplir, no de manera tan formal, estos tips, estas líneas que les he recomendado, pero tienen que esforzarse por demostrar que pueden trabajar en equipo. Por último, les voy a leer algo que nos dejó Sócrates. 4 características corresponden al juez: escuchar cortésmente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. ¿Quién tendrá que tener estas características? El evaluador, el entrevistador. Tendremos nosotros que pensar en responder a estas inquietudes, a estos lineamientos que debe tener todo evaluador de talento humano. Esa es la presentación, jóvenes. Ezequiel, no sé si tienen alguna pregunta que podamos compartir o responder en relación al tema. Licenciada, buenas noches. Una consulta. Alejandro, te escucho. Hay una metodología, un sistema que utilizan del ascensor, supuestamente, de que tienes un minuto con el gerente de una empresa o alguna persona de alto cargo. ¿Qué es lo que se busca y cuáles serían las respuestas óptimas en ese caso? A ver, sí he escuchado alguna vez de este tipo de metodología. En realidad te están probando, ¿ya? Lo primero que tienes que hacer es mantener la calma, ¿no? Tú te sientes muy seguro, muy tranquilo cuando tu entrevista estás haciéndola con alguien que no es tu jefe inmediato superior, por si acaso, ¿no? De repente sabes que se va a presentar, soy el jefe de recursos humanos y he venido a hacer una entrevista o esta es una comisión, pero hasta que no encuentras o no ves a tu jefe inmediato superior, no te vas a sentir pues en esos nervios, en esa desesperación de ese momento. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Conservar la calma. Tienes que mantener todos los tips que hemos visto en cuanto al lenguaje, en cuanto al lenguaje no verbal, en cuanto a la seguridad, la expresión que tienes que tener con mayor razón porque te están probando. En esta técnica del ascensor te están probando a ver cómo tú te vas a comportar frente a tu inmediato superior o frente al gerente.
Por lo general y en la vida real, las personas se desmoronan cuando les dicen, no, ve al gerente y preséntale tu proyecto, ¿no? Entonces, ahí viene una conjunción de nervios, una situación inclusive agobiante, las personas se sienten muy amenazadas. Ahí tienes que poner todo tu esfuerzo por mantener la calma, por mantener la compostura y dirigirte de la mejor manera. Y sabes qué, tu pregunta me hace recuerdo, a mí me ha sucedido esto en la vida real. Yo estaba optando a un cargo de gerente nacional de talento humano, me acuerdo en la CCBT, y pasé todos los filtros y de repente me dicen, ahora va a pasar al directorio, ¿no? Entonces, claro, estaba muy confiada en una entrevista que no era con el directorio y de repente entré a una sala donde habían 7 u 8 personas sentadas en una mesa y todos me estaban haciendo radiografía y scan inmediatamente apenas pisé ese lugar. Sí, es para probarnos realmente la seguridad, la firmeza y reafirmar la decisión que podrían tomar en ese momento. Eso es, Alejandro. Muchas gracias. No tienes por qué. ¿Alguna otra pregunta más? No estoy leyendo los chats. De repente, Ezequiel, si me pueden ayudar, o Kevin, leyendo las preguntas. Buenas noches, sí, precisamente enseguida voy a hacer eso. Tenemos preguntitas en el chat y nos dice Aldair Fatuni. Muy buena exposición, licenciada. Mi pregunta es, ¿cómo si yo no tuviera experiencia laboral, si fuera mi primera vez buscando trabajo, cómo desarrollaría la entrevista? Bien, el puesto primero tendría que identificar que no se necesita experiencia laboral. No todos hemos empezado a trabajar teniendo un currículum de varios años. Entonces, lo primero es saber que el puesto no te está exigiendo este requisito. Entonces, ¿qué es lo que vas a vender y qué es lo que vas a mostrar? Tus competencias. Ahí tendrás que mostrar, por ejemplo, que eres muy bueno trabajando en equipo, que eres muy responsable, que te gusta la puntualidad. Vas a tratar de vender otro tipo de elementos que estarían reemplazando a lo que es la experiencia. O sea, de hecho, nadie te va a pedir experiencia si es que el puesto no lo requiere. Y eso hace que hagas un buen aprovechamiento de aquellas soft skills, de aquellas competencias blandas que puedas tú venderlas a la persona que te está entrevistando. Super, Lick. Tenemos otra preguntita que dice, mi pregunta para la licenciada es, ¿cómo prepararse antes de tener una entrevista? Si podría darnos algunos tips. Claro que sí. Lo decía en la presentación, lo primero, el ponerse en una situación, simular que estás dentro de una entrevista, un poco para ver cuál es tu comportamiento, tu posición, cómo te vas a sentar, qué vas a hablar, preparar la información que se va a defender, en este caso, porque te van a tomar como un tipo de examen, tu currículum, presentaste con formación, con experiencia, etcétera. Entonces, el repasar esto, no olvidarte de ningún detalle y de repente el poder también seleccionar cuál de estos, porque tienes, digamos, varias actividades o varias experiencias, cuál de estas realmente son relevantes para el puesto que estás tratando de buscar. El tercer elemento es prepararse psicológicamente, lo que les decía, ¿no? Munirse sobre todo de mucha seguridad, el descansar bien ese día e inclusive el prepararte hasta físicamente para darte esa seguridad que necesitas, para darte esa motivación que se necesita para enfrentar el momento. La parte psicológica es un factor primordial, yo diría tan o igual de importante que el currículum vitae, que lo vas a ir a defender, y el estar muy seguro de lo que uno va a ir a defender en ese momento, va a ir a exponer al entrevistador. Gracias, Lick. Tenemos varias preguntas, pero vamos. ¿Hay algunas técnicas para descubrir a alguien que esté mintiendo en un reclutamiento? Claro, el lenguaje no verbal. Yo les decía, la utilización, por ejemplo, de las manos en el rostro, ya primera muestra que te están mintiendo. El taparte la boca
es un reflejo ya de que no estás diciendo la verdad, ¿no? O el juego con las manos en el rostro ya es un elemento que la respuesta no es correcta. Y otra forma de obvio que tú vas a encontrar en el currículum vitae, te describen algún tipo de experiencias, algún tipo de situaciones o una formación en especial. Busca dentro de la entrevista una pregunta que pueda confirmar esta situación, o de repente te dicen soy muy bueno manejando este paquete de computación, digamos, ¿no? Pongo como ejemplo. Pregúntale sobre ese paquete de computación, confirma la información, confirma lo que te han puesto por escrito. Entonces, ahí te vas a ir dando cuenta realmente, ¿no? Y como les decía, nuevamente, cuiden bastante la postura corporal, el manejo de las manos, los ojos. Cuando alguien te está mintiendo, no te va a mirar de frente, va a ser esquivo, va a mostrarse hacia... Generalmente, cuando alguien te está mintiendo, va a esquivar y la vista la va a retirar de frente, por lo general a la izquierda, ¿sí? Estamos retrotrayendo, a la derecha estamos imaginando, pero no te está diciendo la verdad, ¿no? El lenguaje corporal nos delata al minuto. Gracias, Lick. Luego tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué características debería tener un profesional que no cuenta con experiencia laboral para ser contratado? A ver, dependiendo del puesto al que se está presentando. Nuevamente digo y repito, lo que tenemos que sacar provecho son de las competencias, ¿ya? Las competencias blandas. Ahora, otra forma también de prepararse cuando no se tiene, no se tiene experiencia es la formación adicional, ¿ya? Digamos que están buscando un analista de talento humano, voy a poner este ejemplo, recién egresado y sin experiencia. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de buscar algún tipo de formación adicional. Eres egresado, aún no tienes el título. Si vas a perfilarte dentro de esta especialidad, por ejemplo, el ir buscando cursos cortos, ahora que están de moda mucho los webinars, los cursos por internet que sean certificados. Ahora, ¿qué tenemos que también preocuparnos dentro del currículum cuando no hay experiencia? El sumar horas de capacitación, ¿no? Los certificados por lo general vienen con horas académicas, ¿no? Y nos dicen, usted desarrolló tal curso con 40 horas académicas, usted desarrolló esta actividad con 30 horas académicas. Entonces, nutrir, por otro lado, si bien no tenemos la experiencia, ¿sí? Nutrir por el lado de la formación y desarrollar por el lado de las competencias. Demostrar realmente que somos capaces de trabajar en equipo, demostrar que realmente somos capaces de tener creatividad, que podemos hacer algún tipo de actividad que no te demande experiencia. O sea, demostrar que realmente tienes las cualidades suficientes y necesarias para ocupar el puesto. Gracias, Lick. La siguiente pregunta es, mi pregunta es, ¿qué hacer cuando uno dejó su trabajo por acoso laboral? ¿Debo responder con sinceridad? Estos temas son bastante delicados, ¿no? De pronto, cuando uno dice, me han hecho acoso laboral o he sido discriminado o he tenido un problema de, ¿qué les puedo decir? Sí, de discriminación y este tema del acoso laboral. Es mejor, yo les aconsejo no decirlo así de frente, simplemente poder decir, surgieron algunos inconvenientes dentro de la empresa y fue mi decisión el retirarme. Esa es una respuesta no mentirosa, pero que no está demostrando que ha habido una situación de acoso o algo, ¿no? Porque de pronto dicen, ¿y por qué habrá sufrido acoso? ¿Por qué no se ha defendido? ¿Cuál habrá sido la situación? Entonces, si bien nosotros podemos ser sinceros en la respuesta que estemos dando, no sabemos el entrevistador cuál será la magnitud o la interpretación que llegue a tener. Los aspectos negativos o los aspectos conflictivos tenemos que tratar de explicarlos, sí, con la verdad, pero con otro tipo de palabras, ¿no? Como la que les estoy sugiriendo. Ha existido una situación la cual me ha obligado a retirarme de la empresa, ¿no? O ha existido una situación en la cual hemos tomado la decisión entre la empresa y mi persona de poder romper el contrato, ¿no? Y nos preguntarán por qué y demás. Entonces, tal vez traten de indagar el por qué. Entonces, uno explicará, ha habido un malentendimiento, ¿sí?
entre el jefe y mi persona, por ejemplo, pero sin necesidad de decir que ha sido acoso laboral. Interesante, Lick, y también interesante la pregunta que le voy a leer ahorita. Dice, ¿cuán eficiente y conveniente es el método STAR al momento de ejecutar una entrevista laboral? A ver, existen muchos métodos. Quisiera que la persona que está haciendo la pregunta, por favor, me puede indicar, porque yo les puedo hablar de muchas metodologías, pero ¿cuál es el método STAR, no? De repente en mi mente ahorita no está viniendo la especificación o qué es el método STAR. No sé si alguien puede aclararme, por favor, la persona que está haciendo la pregunta. Fernando Rebolio Subieta, por favor, si podrías activar tu micrófono aclarando la pregunta sobre el método STAR. Adelante. Hola, licenciada, buenas noches. Tengo entendido que en algunas Bueno, empresas transnacionales, ujú, incluso estas de gran magnitud, aplican el método STAR en el ya. internacionales, ¿no? Quería conocer un poco más de este aspecto, a pesar de lo poco que leí. No sé si me puede aclarar esa duda, ¿no? Ok, tal vez se esté refiriendo a la denominación que viene del inglés. A ver, voy a tratar de recordar. Habla de situaciones, tareas, acciones y resultados, ¿ya? Si es que no estoy obviando algo, ¿no? En realidad, esta es una técnica, sí, que su denominación viene del inglés, que está diseñada para evaluar comportamientos. Esto también está dedicado a lo que son competencias. No nos olvidemos que las competencias se manifiestan a través de comportamientos, ¿ya? En realidad, lo que van a hacer es una simple evaluación de competencias. Y sí lo utilizan algunas empresas transnacionales, algunas empresas grandes, que ya tienen implementados el sistema de gestión de talento humano por competencias. Entonces, ¿qué harán en un STAR? ¿No? Mil disculpas, Fernando, no venía a mi cabeza de repente. He tratado un poco de acordarme. ¿Qué harán? Por ejemplo, para poder medir lo que es trabajo en equipo, pondrán al entrevistado en una situación, puede ser un assessment center que pueda acompañar la entrevista, o también preguntas diseñadas para poder refrendar, por ejemplo, ¿qué hacías tú en la organización X cuando se te pedía que trabajes con el resto de tus compañeros, ¿no? O si estás investigando, por ejemplo, habilidades comunicacionales, en la misma entrevista tú puedes hacerle una pregunta y decirle, ¿cómo tú responderías a tu cliente si se enfada, por ejemplo, o no quiere saber de la venta que quieres hacer? Entonces, puedes ponerlo en situaciones al entrevistado, en situaciones ficticias, que van a ir cerrando justamente este tipo de comportamientos. Lo que mide un STAR son comportamientos que te llevan a evaluar competencias, ¿no? Ahora, muchas veces los estudiantes me dicen, ¿cómo se mide una competencia en un proceso de reclutamiento? Tienes muchas formas para poder medir y leerle en el currículum. Primero, los cursos que hayas podido desarrollar fuera de lo que es tu formación profesional, las experiencias que hayas podido tener en diferentes tipos de trabajo, y para eso es la entrevista. Te van a preguntar y te van a decir usted qué hizo en este trabajo, usted qué desarrolló, cuál fue el mejor de sus éxitos. Ahí estás haciendo un STAR, ahí estás verificando comportamientos y competencias. Tenemos otra pregunta que dice, cuando uno no tiene experiencia laboral, cuando uno tiene experiencia laboral, pero no se le dio un certificado de trabajo, igual se debe colocar en el currículum vitae. No, toda experiencia laboral tiene que ser certificada y comprobada. Es más, la experiencia laboral que no esté certificada simplemente nos acompañará como una experiencia vivida, como un tiempo en el cual hemos podido desempeñarnos, pero cuando se está haciendo el reclutamiento y la selección, todo tiene que estar acompañado con una evidencia. Ese es un principio básico, una política que se sigue en el proceso de reclutamiento y selección.
Gracias, Lick. Una pregunta que nos hace Kevin Pacosillo. Dice, ¿usted está de acuerdo que se dé prioridad a la meritocracia cuando existen personas empíricas con más experiencia, pero con bajo conocimiento teórico? A ver, dependiendo del cargo, ¿no? Si estás buscando un cargo de gerente, vas a tener que hacer un equilibrio. Y cuando estás haciendo reclutamiento y selección, la habilidad justamente de este encargado de talento humano, de este encargado de poder hacer el proceso de reclutamiento, es justamente lograr el equilibrio. Por un lado, si es un puesto de gerente, te importará mucho la meritocracia, ¿no? Te importará mucho dónde has sido formado, qué experiencia has tenido. Si estás buscando un cargo más operativo, a ver, alguien que quiera desarrollar una estrategia de ventas, por ejemplo, ¿qué tendrás que buscar? Ahí tendrás que confirmar algún tipo de competencias y, lógicamente, la meritocracia estará dentro de tu evaluación, pero tendrías que ponerle una ponderación de un 40 a 60, digamos, ¿no? 40% la parte de meritocracia, 60% la parte de experiencia y la parte que nos está demostrando que la persona tiene estas competencias para asumir el puesto. Entonces, depende mucho, primero, del puesto que estás buscando, depende mucho de las habilidades que esté requiriendo el puesto. Pero sí se puede lograr hacer un equilibrio. Es más, el equilibrio entre estos dos elementos sería una directriz sana también para poder hacer un proceso de selección de personas. Navire Eugenia nos hace una pregunta y dice, desde el punto de vista del entrevistador, si éste está buscando un empleado, ¿debe elegir necesariamente al mejor de los que se presentaron o puede rechazar a todos por no haber llegado a cumplir por completo con lo que requiere la empresa como tal? Cuando en un proceso de selección, y ya sea por un tema de entrevista o por un tema de pruebas, porque también en las pruebas psicotécnicas y de proyección de personalidad, muchos procesos se caen, yo lo he visto en la vida real, pues se tiene que volver al proceso de reclutamiento, abrir nuevamente una convocatoria, recepcionar nuevamente los expedientes y hacer un nuevo proceso. No vale la pena el hecho de decir esta persona puede cambiar o no se encaja bien al perfil del puesto, pero es que necesito urgente a alguien para que pueda desarrollar en ese momento una actividad laboral. No es bueno, no es sano, porque no se olviden que dentro del proceso de reclutamiento y selección, primero hemos invertido tiempo, segundo hemos invertido algún tipo de costos, la publicación y otros costos administrativos que eroga esta situación, este proceso. Y peor aún, si estamos contratando a alguien que no se adecue al perfil del puesto por una X o Y Z razón. A lo largo del tiempo nos va a dar la razón esa duda que está generada en un proceso de selección, en una entrevista, y vamos a terminar en un proceso de desvinculación. Eso es tan seguro, les digo, como la decisión que se pueda tomar en ese momento. Si la persona no nos convence y no hay ningún candidato en ese momento para llenar el puesto, vamos a una segunda convocatoria y volvamos a iniciar el proceso de reclutamiento y selección de personas. Gracias, Lick. Nuestra estimada Ezequiel Escobar nos tiene una pregunta bastante interesante y ligada a lo que está pasando ahora, ¿no? Y dicen, ¿qué importancia y cómo incide las redes sociales en las entrevistas? ¿Y qué red social nos ayuda a construir el currículum vitae? A ver, en redes sociales sí se está viendo mucho ahora que estamos en época de pandemia, sobre todo el mercadear mucho con la imagen, ¿no? Y ahí quiero hacerles una recomendación a ustedes que son jóvenes y están mucho en la utilización del Facebook, por ejemplo. Cuiden bastante el material que publican. ¿Por qué? Se queda grabado, ¿no? Y sucede a veces cuando uno está en un proceso de selección, inmediatamente quiere conocer a la persona, revisa el perfil de Facebook. ¿Cuál es la inclinación que tiene? ¿Qué cosas publica? ¿Qué redes sociales, además de que sus amigos pueda tener? Cuiden mucho eso. Ahora, dentro de los perfiles y dentro de las herramientas que se utilizan mucho, hay una que destaca bastante que es el LinkedIn, ¿ya?
El LinkedIn en algún momento no se utilizaba para el proceso de reclutamiento, pero hoy por hoy se lo utiliza fuertemente justamente para conocer los perfiles. Es más, muchos de los perfiles de gerentes, etcétera, están en LinkedIn. Yo en algún momento decía, a ver, voy a investigar qué famosos se encuentran en LinkedIn. Y le encontré a Marta Ayes en LinkedIn, que es la maestra de lo que son la gestión por competencias. Entonces, se está utilizando bastante este tipo de metodología y es más para poder confirmar el tipo de persona que es. Lo primero que van a revisar es tu Facebook o tu Instagram. Entonces, cuida mucho con lo que publicas, cuida mucho con la imagen que estás proyectando hacia un ambiente externo, porque en algún momento lo van a utilizar también como herramienta para hacerte un proceso de selección de personal. Muchas gracias, Lick. Y si me permite una pregunta ligada a esta, ahora que se está viendo, especialmente para nosotros, ¿no? Que estamos en la U y de esta generación que ha sido con los memes de Facebook, por decirlo así, ¿van a revisar eso? O sea, ¿realmente los memes van a influir mucho en nuestras redes sociales? Los memes, bueno, tú muchas veces los subir o los compañeros los suben como un tema de diversión, pero si de repente, a ver, hagan un experimento, ubiquen dentro de ustedes mismos, ¿no? A personas, ¿no? Ves memes solamente dedicados a política, digamos, ¿no? O sea, wow, está totalmente preocupado por una situación política, pero tiene una inclinación, de repente encuentran hasta la inclinación política que uno puede tener, ¿no? Está a favor, está en contra. Encuentran memes, ¿qué te puedo decir? Hay inclusive hasta algunos que son lesivos, ¿no? Son demasiado machistas o son memes bueno, puedan lastimar la sensibilidad de alguien. Sí, puede decir mucho de ti porque es la forma en que tú estás transmitiendo información, ¿no? Por más de que sea algo gracioso o algo que pueda causar un momento de dispersión, etcétera, pero dice mucho de tu forma de ser y de cómo tú piensas. Todo lo que publicas sirve o a favor o en contra. Todo. Claro. Así que cuidado con los memes. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué se podría hacer con el tema de discriminación en cuanto a la edad de un postulante? Ya sea porque es muy joven o no posee experiencia o es mayor y suponen que no es apto para el puesto. ¿Qué se podría hacer al respecto? Depende mucho de la organización, ¿ya? A ver, hay una ley en Bolivia que es la ley de discriminación. Yo me acuerdo que cuando ha salido recién, les estoy hablando más o menos, eso ya será hace unos 12 años atrás, uno quería ir al periódico La Razón, y esto no va en tema de la edad, sino va en tema de género, ¿no? Y ponía secretaria. Muchas veces a mí me han hecho rehacer mi publicación y me ponían un slash o. Yo les decía, quiero mujer, ¿por qué me están obligando a poner o? Por la ley de discriminación. Al pasar de los años, se ha ido obviando esto, ¿no? Ha perdido un poco de fuerza. Discriminación hay en tema de género y también hay en tema de edad, pero depende de la característica del trabajo que vaya a realizar. No me imagino yo una persona mayor realizando un trabajo operativo, pero sí una persona con experiencia y una persona con conocimientos en un nivel de decisión o en un mando medio. Entonces, el hecho de segmentar muchas veces en el momento que ya estás haciendo el proceso de selección no es como una discriminación. Discriminación sería que tú agarres y digas, bueno, a partir de los 45 años, para todos los puestos de la organización, no voy a tomar en cuenta a los postulantes porque son unos viejos caducos, la verdad, ¿no? A veces se refieren de una forma tan despectiva y tan les puedo decir, lesiva para las personas que agarran y catalogan así, o dicen, esta vieja que está buscando trabajo. Muchas veces en el periódico se veía, ¿no? Cuando comprábamos los avisos en un domingo, edad comprendida entre 35 y 45 años. O sea, wow, tienes 46, tienes 50 años, ya no puedes optar. Esa es una forma de discriminar. Ahora, ¿qué se puede hacer? No puedes ir a reclamar a la organización, no puedes ir a argumentar de que están equivocados. Simplemente promover justamente cuando ustedes estén en función de trabajo en una organización, que este tipo de segmentación no tiene que salir a la luz pública, primera cosa. Y segundo, que no se puede aplicar a todos los casos.
como les digo, si fuera un cargo operativo donde realmente tienen que salir tipo visitadores médicos todo el día, estar caminando con una mochila o un maletín gigante, no vas a poner una persona de 60 años, por más de que necesite el trabajo, vas a buscar fuerza joven en el trabajo. Pero eso no lo puedes decir. Ese es un parámetro que lo tendrás que manejar internamente y si en algún momento se publica, ahí sí es un tema de discriminación, pero no hay una instancia donde uno pueda agarrar y denunciar este tipo de situación. O sea, lastimosamente la ley ha funcionado con el tema de género, como les decía. Las publicaciones en un momento eran restringidas con el tema de género, pero de edad no hemos visto. Sí se maneja como una política en talento humano, pero hay que tener bastante cuidado. Gracias, Lick. La última pregunta que tenemos es, ¿cómo te ves ¿cómo responderíamos a la pregunta, ¿cómo te ves en 5 o 10 años? ¿Y qué haríamos? ¿Responder algo relacionado con la empresa o responder con tus proyectos personales no vinculados con la empresa? En ambos campos. Primero, hay que proyectarnos como persona y hay que dividirlo, ¿no? Y ser claros. En la entrevista, sobre todo la claridad es fundamental. Es decir, como persona, yo me veo con un doctorado. A ver, les voy a responder si me hicieran la misma pregunta, ¿no? Me veo con un doctorado y me veo con una familia, con un hijo que ya está yendo a la universidad y muy exitoso. Me veo muy feliz al lado de mi esposo, ¿sí? En el ámbito personal. En el ámbito empresarial, yo me veo en esta organización ocupando uno de los lugares de sugerencia, aportando, creando y desarrollando nuevas formas de poder mejorar la situación de la organización en el mercado. Me veo contribuyendo, seguir trabajando para esta organización. Entonces, la proyección tiene que ir por los dos lados. El lado personal, que es algo que también se mide bastante en una entrevista y lo van a medir mucho también los que nos entrevistan, los entrevistadores, y por el otro lado, en la parte de la empresa, ¿no? ¿Dónde quieres verte? ¿Cómo quieres verte? O no le vas a decir me veo fuera de la organización. Siempre tienes que proyectarte en positivo, siempre tienes que crear un futuro que sea beneficioso para ti y beneficioso para la organización. En ese equilibrio es donde encontrarás el éxito. Súper, licenciada. Entonces, muy buenas noches a todos. Espero que les haya gustado esta sesión. Muchísimas gracias, licenciada, por tan bonita y tan acumulativa, ¿no? En cuanto a conocimientos sobre esta sesión de psicología en las entrevistas. Muy interesante, la verdad, personalmente me ha gustado y estoy seguro que todos nuestros participantes igual. Los invitamos a participar de las futuras sesiones de jornadas académicas. Recuerden que hablando de la mención de gestión del talento humano, nos falta una sesión más. Entonces, bueno, recordarles que enseguida les enviamos un formulario de Google al cual tienen que ingresar y llenar los datos con los cuales se inscribieron a jornadas académicas. Recalco y pongo énfasis en esto de que para el llenado de este formulario tienen solamente 20 minutos. Una vez pasados los 20 minutos, se cierra el formulario. Entonces, les deseo mucha suerte a todos. Muchísimas gracias, licenciada, de nuevo. Kevin, para mí ha sido un gusto el poder compartir estos minutos con todos ustedes. Este es un tema apasionante. En realidad, todos los aspectos que podamos analizar en lo que es el talento humano son apasionantes. De hecho, están relacionados con el comportamiento de las personas y también nos da algún tipo de parámetro, nos ayuda a prepararnos ante una situación futura o de repente una inmediata en algunos casos que estén buscando trabajo. Lo único que les puedo decir es que si van a optar por la mención de talento humano, no se van a equivocar. Es una de las menciones más prometedoras en el mercado laboral. Los especialistas en talento humano están siendo muy bien cotizados, van a poder encontrar trabajo en la mayoría de las organizaciones. El 54% de las organizaciones en Bolivia apenas tienen desarrollado un departamento y un sistema de gestión de talento humano. Hay mucho por recorrer, hay muchos temas por indagar, hay muchos temas por estudiar. Ese es el comportamiento humano, esas somos las personas. Creamos en nosotros mismos, tengamos la fortaleza y la seguridad de que todo esto va a ser para provecho nuestro y para provecho de nuestra formación profesional en nuestra querida Bolivia.
Hasta otra oportunidad. Agradezco mucho a Sociadem. Estaré a la expectativa y si gustan hablar de algún otro tema que les motive en el área de talento humano, estaré presente aquí con ustedes nuevamente. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, licenciada. Igualmente, esperamos contar con usted en otra sesión.